Se siente su gloriosa presencia y le estamos alabando y estamos clamándole a Él. Pues Él es quien resuelve, tiene el poder. Aleluya. Pues Dios me le siga bendiciendo a todos mis hermanos. Dios continúe bendiciendo la vida de cada amigo también. Gloria al Señor. Entendemos que Dios es bueno. Para siempre son sus misericordias. Y que Dios es grande. Él fue que hizo todas estas maravillas de la naturaleza y creó nuestras vidas hoy en día a través de la hermosa procreación. Así que a su nombre sea siempre la alabanza, a su nombre sea siempre la gloria, a su nombre sea siempre la adoración. Vamos a irnos al libro de Éxodo. Gloria al Señor. Primeramente agradezco al Dios Todopoderoso la importante oportunidad de poder predicar su palabra. Pues Él es quien en su misericordia me da esa bendición y a Él le agradezco. Gloria al Señor. Y gracias a ustedes porque oran siempre por mí para que Dios me ayude, para que Dios use mi vida como el vaso que Él quiere para su gloria. Aleluya. Éxodo capítulo 19 y versículo 11. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Leemos en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todos, de todo el pueblo, sobre el monte de Sinaí. Gloria sea al Señor. Voy a repetir la lectura. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Amén. Gloria a Dios. Te honro, te agradezco por tu palabra, oh Dios, y por todo lo que tú, oh Dios de amor, me darás para predicar en esta hermosa noche. Cuento con tu poder y autoridad. Sin ti nada podría hacer. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Para siempre vive nuestro Dios. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema Monte Sinaí, glorioso escenario de la majestuosa presencia de Dios. Repito el tema, Monte Sinaí, glorioso escenario de la majestuosa presencia de Dios. Aleluya. Bendito sea Dios por los siglos de los siglos. Recordamos que al pie del monte Sinaí hubo una hermosa manifestación. El ángel de Jehová había llegado allí y desde lejos, durante Moisés pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro, alcanzó a ver que la zarza ardía, pero no se consumía. Esto atrajo mucho la atención de aquel hombre que había acabado hace un tiempo de salir de ser el príncipe de Egipto y había pasado, gloria sea al Señor, a ser pastor, humilde pastor, vamos a explicarlo mejor, de ovejas. Gloria al Señor. Vamos a observar, gloria al Señor, que Dios en su infinito amor habló y trató con él de una manera especial en aquel momento glorioso.
Y el libro de Éxodo capítulo 3, desde el versículo 1 al 4, nos da algunas explicaciones importantes de esto. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Bendito sea el Señor. Aleluya. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Bendito sea el Señor. Aquel hombre iba a ser precisamente en aquel momento escogido como el gran glorioso libertador del pueblo de Dios de la esclavitud que tenía en Egipto. Recordamos muy bien la promesa gloriosa de Dios de que su pueblo iba a estar, ¿verdad?, hecha a Abraham. Su pueblo iba a estar por 400 años en Egipto. Bendito sea el Señor. Pero Dios en ese tiempo estaba dejando que pasara un proceso maravilloso. Muchas cosas de las que Dios hace no siempre la entendemos. Pero la palabra de Dios dice que Dios estaba esperando que aquellos pueblos cananeos consumaran, llegaran al colmo de sus obras negativas para darle las tierras que ellos poseían al pueblo de Israel. Y hasta que eso no aconteciera, Dios iba a dejar a Israel en Egipto, a la vez que otra cosa estaba aconteciendo con el pueblo de Israel en Egipto. Ellos clamaban porque ya no podían soportar el yugo de esclavitud que Faraón tenía sobre ellos. Así que una combinación maravillosa de situaciones hizo que Dios tomara la importante determinación de llamar a uno que con valentía, que con honor fuera a libertar a su pueblo. Bendito sea el Señor. Y tomó en cuenta a Moisés, aquel niño que en un tiempo había sido rescatado de las aguas y que había llegado a ser príncipe, pero que según la palabra de Dios nos dice, menospreció ser príncipe y prefirió, gloria sea al Señor, quedarse del lado del pueblo de Dios, aún pasando situaciones difíciles. Gloria sea al Señor. Luego de exponerle algunos argumentos, Moisés, después de haber escuchado lo que Dios le decía, él expuso ciertos argumentos. Dios escuchó sus argumentos y al final de cuentas le complació. El argumento mayor de él era que Dios tendría a alguien mejor, que pudiera hablar mejor ante el rey, que no fuera él. Dios le rechazó un poco por causa de que el que Dios hizo el cuerpo, el que hizo la lengua, ¿verdad?, hizo el cuerpo, no podría arreglar que él hablara bien. En otras palabras parafraseadas, Dios que hizo el cuerpo, que hizo la lengua, ¿no podía hacer que Moisés mismo hablara correctamente? Sí, Dios podía. Así que de todos modos Dios tuvo misericordia, porque el plan de Dios, el proyecto de Dios, era que Moisés echara adelante.
De manera que en su misericordia aceptó que en vez de ser Moisés quien hablara todo el tiempo con el faraón y con el pueblo, fuera Aarón, su hermano, quien hablaba más claramente. Bendito sea el Señor. Todos esos argumentos que él presentó, y luego de terminar con ellos, el plan de Dios tomó continuidad en su vida. Fue a buscar a su familia, habló con Jetro, y entonces nos dice la palabra de Dios que llegó delante de los ancianos. Primero, quien lo encontró en el camino en Egipto al llegar fue su hermano, quien había recibido una revelación de Dios de que fuera a recibir a su hermano. Dios le había hablado a Aarón para que fuera a recibir a su hermano en el camino, el cual fue. Una vez hablado con él, Moisés inmediatamente procedió a hacer lo que Jehová le había ordenado. Convocó a los ancianos en Egipto. Cuando convocó a los ancianos en Egipto, los ancianos junto a él y Aarón estuvieron de acuerdo en ir personalmente ante el rey para explicarle los deseos de Dios, que soltara, que dejara ir a su pueblo. Bendito sea el Señor. El pueblo de Egipto, especialmente el faraón, se endureció con esa petición. No querían soltar al pueblo de Israel, pues para ellos era altamente beneficioso tenerlos de esclavos. Bendito sea el Señor. Pero cuando Dios ordena algo, hay que hacerlo, porque si no, Dios procederá con el poder y la autoridad a hacer que las cosas sean como Él dice. Amén. Bendito sea el Señor. Es importante que siempre nos pongamos de acuerdo con Dios. Somos criaturas, no creadores. Somos falibles, no infalibles. Nosotros no somos omnipotentes, Él es omnipotente. Bendito sea el Señor. El faraón creyó que por la autoridad que él tenía, la grandeza de ser el rey de Egipto, podía detener la mano de Dios. Y lástimamente eso no lo logró. Y lástimamente digo para él. Para nosotros es una victoria y un gozo que así no fuera. Bendito sea el Señor, porque nosotros estamos de acuerdo con lo que Dios ha hecho y con lo que Dios hace y también con lo que Dios hará. A su nombre sea la gloria. De manera que 10 plagas, una tras de otra, vinieron sobre Egipto en ese momento. Era muy conmovedor, pero su rey, el faraón, pensaba que él podía todavía resistir. Al final se tuvo que rendir. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Cuando se rindió, salió el pueblo como Dios lo había llamado. Dios le había dicho que el pueblo sería enriquecido, y así fue. Salió con riquezas desde Egipto. Bendito sea Dios. Las maravillas de Dios empezaron a verse. Gloria al Señor. Las plagas conmovieron al pueblo y estremecieron al mismo faraón. Y aún esta última, bendito sea el Señor, la muerte de los primogénitos, fue el golpe más fuerte. Allí se revelaron dos cosas que siempre hay que tomar en cuenta. La grandeza de Dios, que cuando quiere hacer algo lo hace, y el plan divino de Dios. Bendito sea el Señor. O sea, el plan de Dios al sacrificar el cordero y poner la sangre para defender su pueblo. Bendito sea el Señor. Este era un símbolo maravilloso del cordero que vendría, el Mesías. Aleluya. A favor del mundo. Como expresara Juan el Bautista cuando le vio. Cuando vio a Cristo. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo.
salió el pueblo, disfrutó el pueblo de la bendición en el camino, maravillosa bendición de en el día, columna de nube, veía la mano de Dios, cuidándole, protegiéndole. En la noche, gloria sea al Señor, iba con ellos la columna de fuego para iluminar su camino. Llegaron frente al Mar Rojo. La mayoría conocen estas historias, pero haciendo un repaso rápido sobre ellas, gloria sea al Señor. Llegaron frente al Mar Rojo cuando creían que iban a atraparlo, porque ya detrás de ellos venían los egipcios, sus soldados, el faraón, a querer devolverlos de nuevo otra vez a la esclavitud. Que yo quiero aclarar que Faraón es un tipo de Satanás. Quiere siempre mantener esclavos a aquellos que él ha tenido por esclavos. Pero cuando llega la libertad de Dios, el diablo no puede quitar o romper esa libertad. Bendito sea el Señor. Aleluya. Así que maravilla siguió viendo el pueblo de Dios, aparte de esas señales maravillosas en Egipto. En ese camino maravillosamente el pueblo pudo ver esa nube que los cuidaba para que el sol no le hiciera daño. Ese fuego que le iluminaba para ver el camino y lo que iban haciendo de noche. Y el poderoso brazo de Dios que abrió el Mar Rojo, gloria sea al Señor, para que ellos cruzaran en seco y sus enemigos no los alcanzaran. Pero eso no fue todo. Cruzaron en seco, gloria sea al Señor, y cuando miraron hacia atrás después de haber cruzado, vieron que sus enemigos fueron encerrados en las aguas. Bendito sea el Señor. Esos egipcios que venían detrás de ellos jamás lo volverían a ver. Así fue lo que declaró Dios y así lo hizo para gloria de su nombre. ¿Y qué más? Durante el camino, gloria sea al Señor, siguieron y la palabra de Dios nos dice que pasaron, gloria al Señor, por lugares como Mara para ser probados, donde el agua era amarga, donde la sed ya le estaba estorbando y en las aguas encontradas eran amargas. Pero el poder de Dios ordenó que se mandaran a curar esas aguas y fueron curadas. Le dio bendiciones como llegar a Elim, donde habían fuentes de aguas y donde habían palmeras. Le seguía dando bendiciones, gloria sea al Señor, aleluya, como fue el pan del cielo. Por primera vez, gloria al Señor, en la historia humana, pan caía del cielo, el maná, gloria a Dios, para alimentarlos, para cuidarlos, para sustentarlos. Todo eso, gloria al Señor, vio el pueblo de Israel en su maravillosa liberación. Pero todavía, gloria al Señor, llegaría un momento más estremecedor, más maravilloso, gloria sea a Dios, que todas esas obras que habían visto. Durante 3 meses caminaron hasta llegar, gloria al Señor, exactamente 3 meses para llegar al desierto del Sinaí, de acuerdo a como lo dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 19, gloria al Señor, y los versículos 1 al 2. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte.
Al principio, gloria al Señor, me estuve refiriendo al monte Sinaí. Luego la zarza que ardía, nos dice la palabra de Dios que estaba en el monte Horeb. Lo que ocurre es que Sinaí, el monte Sinaí y Horeb es el mismo monte. Amén. Por si acaso alguien no lo sepa y piense que si uno escucha el nombre de monte Horeb y otro dice Sinaí, está diciendo lo contrario. No, es el mismo monte. Bendito sea el Señor. Allí llegaron frente a ese monte llamado ya monte de Dios. Su gloriosa presencia, o sea, Dios mostraría allí su hermosa y gloriosa presencia, su majestuosa presencia. Y eso es bueno que lo veamos. Todo el monte Sinaí humeaba, versículo 18, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Sabemos que Dios, cuando creó al hombre y cuando creó, gloria al Señor, todas estas maravillas que vemos en la naturaleza, estuvo aquí en la tierra. Daba órdenes importantes. Después de haber creado la pareja, las visitaba de tiempo en tiempo. Pero esta maravillosa manifestación de Dios es una de las más gloriosas y grandes manifestaciones que Él ha hecho a través de los siglos. Fue bajar al monte Sinaí. Su pueblo le había visto hacer maravillas, o sea, había visto las maravillas que Él hacía, pero no había visto totalmente su presencia gloriosa en un lugar para afirmar, gloria al Señor, que Él estaba con Moisés y que Él había llamado a Moisés. ¿Y quién era Él? Para que el pueblo supiera realmente, gloria a Dios, de su grandeza y de su poder. Él se presentó personalmente allí. La tierra recibía la visita del Dios Todopoderoso en una manifestación de gloria, no en plena manifestación de gloria, hay que aclararlo, en una manifestación de gloria. Bendito sea el Señor. Pero miren esa manifestación de gloria, lo que aconteció en el monte. La palabra de Dios que acabamos de leer dice que el monte Sinaí humeaba. Aleluya. Era la presencia de Dios. No solo eso, gloria al Señor, aleluya. Dice que el fuego estaba allí con él. No solo eso, el humo subía como el humo de un horno. Y no solo eso, dice, y todo el monte se estremecía en gran manera. El monte temblaba. Bendito sea el Señor. Aleluya. Dios estaba allí. La diferencia era que Dios estaba allí. Y las cosas no andarían igual que antes cuando Dios llega a algún lugar. Las cosas empiezan a ser distintas. Gloria sea a Dios por los siglos de los siglos. Él empezó a hacer labores divinas, a desarrollar allí sus planes gloriosos y hermosos. Recuerden que Él había sacado un pueblo, gloria sea al Señor, más de 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, habían sido sacados de Egipto. Todo ese pueblo había que alimentarlo, darle de beber, sustentarlo, y Él tenía que hacerlo directamente con su poderoso brazo. Y Él lo estaba haciendo. A su nombre. ¡Gloria! Es Dios Todopoderoso. Aleluya. Pero ese pueblo necesitaba orden. Ese pueblo necesitaba reglas. Ese pueblo necesitaba una constitución. Aleluya.
para que él pudiera regirse y entender la forma de vivir que ellos tenían que tener. No iba a ser la forma que otros pueblos tenían, porque muchos de esos pueblos eran paganos, pecadores. Bendito sea el Señor. Y por su pecado Dios los iba a traer de la tierra. Estos tenían que ser preparados como hombres y mujeres agradables a Dios, santos y puros, porque se estaban preparando para llegar a una tierra maravillosa que Dios le había de dar. Ellos tenían que ser fieles, fuertes, santos y estar de acuerdo a la voluntad plenaria y gloriosa de Dios. Parecen un tipo nuestro, ¿verdad? Porque nosotros, para llegar allá donde se nos ha llamado, tenemos que estar en santidad y pureza de acuerdo a como Dios nos ha llamado a estar. Sed santos porque yo soy santo. Tenemos que ser fieles a Dios. Tenemos, bendito sea el Señor, que andar como nuestro Rey ahora, Cristo, anduvo. Aleluya. Así tenía que estar ese pueblo preparado. Necesitaban reglas para eso. Necesitaban orden. Necesitaban estatutos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y Dios había descendido allí para iniciar este hermoso proceso. Gloria sea al Señor. De organización para su pueblo. Vamos a ver qué nos dice 19:20. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Recordamos, gloria al Señor, que delante de Dios, representante principal de ese pueblo era Moisés. Muchas personas no entienden lo que es el orden de autoridad. Dios siempre ha pautado órdenes y organización de autoridad. De manera que el vaso que él había organizado y preparado para que estuviera al frente de ese pueblo se llamaba Moisés. Esos 40 años que había estado Moisés fuera de Egipto, lo habían organizado y preparado en una manera grande. Aleluya. Muchas veces las personas queremos ser útiles o queremos ser los primeros y encabezar o ser los que dirijamos las cosas, pero no sabemos o entendemos que hay que pasar un proceso, que hay un tiempo de proceso donde Dios nos prepara para ese orden de trabajo y labor. Y después de que estamos preparados y organizados y en el orden que Dios sabe, entonces Él nos ordena. El aspecto del llamado, ¿verdad? El llamado, la preparación y entonces ser enviados. Eso es. Recordamos a Pablo, gloria sea al Señor. Pablo era un fariseo, perseguidor de la iglesia. Jesucristo lo llamó para ser un servidor suyo. Y cuando Jesucristo lo llama para ser un servidor suyo, usted sabe cuál fue el llamado. No fue suave, porque él andaba como perseguidor, cayó al suelo, quedó ciego. Bendito sea el Señor. Un proceso un poco fuerte. Y después entonces escuchó la voz tras preguntar, aleluya, tras haber escuchado, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Escuchó, preguntó después de eso, y dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas te dar cosas contra el aguijón. En ese momento, él tuvo que tener calma y esperar que el Señor hiciera todo el proceso hasta salir de la ceguera que Dios mismo lo sacó. Pero no solo eso. Antes de empezar su gran ministerio y el gran llamado que Jesús le ofreció y le dio, tuvo un tiempo de preparación. Después de esos años de estar en preparación, entonces salió conforme al llamado que Dios le había dado para ser útil. Moisés le pasó
lo mismo, aunque en un tiempo más largo en el procedimiento del caso de Moisés. Bendito sea el Señor. Y llegó allí, y allí estaba. Lo que quiero es que veamos y reconozcamos el aspecto de lo que ocurre. Dios llama desde el monte arriba, gloria al Señor, a Moisés. Porque a Moisés era que Dios le había dado la orden de sacar al pueblo, y ahora Moisés tenía que seguir como líder, como autoridad, guiando a ese pueblo. Así que es importante que cuando nosotros estemos en un lugar donde Dios es que gobierna, entendamos quién es la autoridad y guiemos dentro del orden de Dios, porque a veces hay líderes que se equivocan y fallan o fracasan. Entonces no podemos seguir un liderazgo que se ha equivocado, no porque usted piense que se equivocó, sino porque bíblicamente estaría equivocado. Esa es otra cosa. Pero el hombre de Dios allí, Moisés, fiel en todo, estaba muy disponible, gloria sea al Señor. Y cuando el hombre es fiel a Dios, y cuando no hay nada, gloria al Señor, ¿por qué apuntar nuestros dedos señaladores? Porque no hay bases reales, no por imaginaciones o ideas que surjan. Gloria al Señor, tenemos que respetar. La palabra de Dios lo dice claramente. Entonces llegó allí. Todo esto lo digo por el caso de Moisés y en caso de cualquier líder que Dios haya puesto. Bendito sea el Señor. Allí lo llama. Y Dios, cuando lo llamó, gloria al Señor, él como obediente subió. Entonces, hubieron algunas órdenes importantes que Dios le da a Moisés. Ordena al pueblo que el pueblo también venga, pero el pueblo no podrá subir. El pueblo va a tener que quedarse alrededor de la montaña. Fija límites, porque si ellos, por cualquier razón, por desear verme o desear ver mi presencia, se adelantan, pueden ser fulminados. Bendito sea el Señor. Pueden morir inmediatamente. Gloria sea al Señor. Así que fíjale límites. Y Moisés procedió a ser obediente en todo lo que Dios le dijo. Gloria al Señor. Moisés demostró algunas cosas importantes. Gloria al Señor. Dios le había llamado y durante le llamó el tiempo después, cuando Moisés regresa para estar allí ante la presencia de Dios, capítulo 24, gloria al Señor. Y versículo 16 nos dice lo siguiente. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. No fue por un momento, no fue por un día ni dos. Durante muchos días, la presencia poderosa de Dios estaba en el Sinaí. Dios estaba disponiendo su tiempo para organizar la vida de ese pueblo a través de legislaciones maravillosas. Gloria sea al Señor. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Después de haber sido llamado por Dios, él allí arriba no escuchó, en esta ocasión que estaba arriba, no escuchó nada más que paciencia, tranquilidad. No escuchó ninguna palabra. Tenía que estarse allí con paciencia. Gloria sea al Señor. 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Moisés ya había subido. Yo quiero que escuchemos esto porque todo esto tiene enseñanza. Moisés había subido en obediencia esta vez. Gloria al Señor. Pero tuvo que esperar. Y esperó 6 días. En esos 6 días
Moisés demostraba que tenía paciencia. En esos 6 días, Moisés demostraba que tenía confianza. En esos 6 días, aunque estaba dentro de la nube y no veía a nadie más, bendito sea el Señor, tenía seguridad. Aleluya. La verdad es que todas estas cosas vienen a uno cuando uno ha creído en verdad en el Dios que le ha llamado. Bendito sea el Señor. Aleluya. Por eso allí estaba Moisés firme. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea Dios por los siglos de los siglos. Aleluya. Si hubiese sido un hombre impaciente, dice, bueno, Dios me llamó aquí, pero ahora ha pasado un día, 2 días, yo no he comido nada. Porque Moisés no había comido nada. Bendito sea el Señor. Es más, Moisés llegó a estar allí por 2 ocasiones de 40 días cada una sin comer ni beber nada. Me recordó a Cristo, porque Cristo le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre. Cuando el hombre llega a una dimensión alta, donde Dios en verdad toma todo su ser y el proceso divino trata con él para una obra de esa magnitud, entonces él mismo le alimenta y le sustenta con poder. Allí estaba Moisés, alimentado, allá mismo, en el monte Sinaí, en su cumbre. Gloria sea al Señor. Aleluya. Cerca del Altísimo, pues el Altísimo estaba allí con él. Gloria al Señor, sustentado por su poder. Gloria a Dios. La paciencia, la confianza en Dios y la seguridad en Dios lo mantuvieron allí. No retrocedió. Decía que algunos hubieran retrocedido. El hambre ya lo iba a estar acabando. Y su pensamiento iba a ir de vuelta a que todavía tenía que comer algo. Pero él esperó. La madurez espiritual no llega por llegar. Llega cuando el hombre de Dios se afianza en Dios, se asegura en Dios y entiende que lo que Dios ha dicho es verdad y espera en Jehová. A su nombre. Bendito sea el Señor. Así que el Sinaí fue también un momento de probar la realidad. Gloria al Señor, ante la presencia de Dios, de la confianza de Moisés. Y no solo de Moisés, de todo el pueblo que andaba con él. Bendito sea el Señor. Finalmente Dios le llama al 7º día. Gloria sea al Señor. Entonces, versículo 17 dice, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. En otras palabras, el pueblo lo veía de abajo. Amén. El pueblo veía el monte ardiendo. El pueblo vio la nube. El pueblo veía el fuego que estaba ardiendo allí. Y allí estaba Moisés, cerca de Dios. Aleluya. El proceso era un poco largo, pero lo que iba a traer Moisés y a recibir Moisés era digno de esperar. Bendito sea el Señor. Muchas veces nosotros, como siervos de Dios, andamos desesperados, porque andamos con la mente solamente en la tierra. Por eso a nosotros se nos ha dicho ahora claramente en el Nuevo Testamento, poned la mira en las cosas de arriba
no en las de la tierra, no en la de la tierra. Bendito sea el Señor. Porque cuando nosotros solamente pensamos en las cosas terrenales, perdemos la visión de lo grande y poderoso que es Dios. Allí estaba el Todopoderoso y allí estaba Moisés con la vista puesta en Él, con su esperanza puesta en Él, con su fe puesta en Él. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. A nosotros se nos ha ordenado claramente, gloria al Señor, de acuerdo al mismo Señor Jesucristo, en el capítulo de San Marcos, capítulo 11, perdón, en el libro de San Marcos, capítulo 11 y versículo 22, diciendo, tened fe en Dios. Cuando nuestra fe se mantiene viva en Dios, bendito sea el Señor, esperamos en Dios. Y las demás cosas podrían estar en dificultades alrededor, pero Dios nos ha dicho y lo esperamos porque Él es fiel y cumple. Amén, esperamos en Él, sí, sí, aleluya. Y esto fue maravilloso, esperar en Él. La palabra de Dios nos dice, gloria al Señor, que allí estuvo y entonces, gloria a Dios, maravillosamente apareció la bendición que él esperaba. Gloria al Señor. Y leemos el libro de Éxodo, capítulo 31 y versículo 18. Que allí dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, pues después había entablado conversación con él y dándole órdenes y reglas, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Bendito sea el Señor. Las tablas del testimonio, bendito sea el Señor, escrita con el dedo de Dios. Yo digo claramente, esas eran joyas. Gloria al Señor, que el hombre jamás había visto. Tablas procesadas por el mismo Dios y no solamente escritas por su propio dedo. De manera que ahora, gloria al Señor, Moisés tenía la gloriosa bendición de traer ante el pueblo algo que jamás, nunca antes, alguien había logrado tener. Las leyes de Dios escritas por su propio dedo. Bendito sea el Señor. Pero algo ocurrió que era paradójico. Mientras el hombre de Dios, Moisés, líder por excelencia del pueblo de Israel, recibía estas joyas delante y de parte de Dios, escrita por su propio dedo, el pueblo se lanzó a la idolatría allí mismo, al pie del monte, donde habían oído la voz de Dios y visto las señales de su presencia. Bendito sea el Señor. Qué pena, ¿verdad? Todavía estaba Dios allí, pues Dios no se había ido. Todavía se alcanzaba a ver el fuego de lejos, pero ahora ellos habían empezado a cavilar. ¿Qué le habrá pasado a Moisés? No lo vemos. Recuerda que le dije que duró 40 días en 2 diferentes ocasiones. Esta vez era también una de ellas que duró 40 días allá arriba. Bendito sea el Señor. Aleluya, apartado con Dios. Y entonces, en vez de ellos estar adorando a Dios y esperando, también, bendito sea el Señor, a la manifestación, a que Moisés, qué información Moisés le traía. Pues primero Dios empezó a hablar con ellos desde la nube. Y cuando Dios empezó a hablar desde el monte con ellos, y ese estremecimiento del monte y el poder de sus palabras,
Ellos se estremecían por dentro y el miedo no los dejó escuchar. Y pidieron que por favor, Moisés, oye tú lo que él diga y tú nos lo dices a nosotros. Ellos mismos le habían dicho así, pero ahora cuando Moisés va a hacer lo propio y hace lo propio, no porque ellos se lo dijeran, sino porque Dios también quiso que así fuera, bendito sea el Señor, ellos penosamente hacen un desastre. Bendito Dios. Y entonces encañonaron, vamos a decir en unas palabras fuertes así, se dirigieron a Aarón. Aarón, quien estaba allí para mantenerlos en buena comunión, para darle aliento, para orientarlos, para fortalecerlos. Escuchen, gloria al Señor, escuchemos líderes. A veces Dios encarga en nuestras vidas cosas que tenemos que hacer. No dejemos que la gente que no entiende las cosas nos distorsione diciendo cosas que tengamos que hacer cuando nosotros sabemos qué es lo que Dios nos ha ordenado hacer. Si no supiéramos es otra cosa, pero cuando sabemos y estamos seguros, entonces eso debe ser asunto de firmeza. ¡Qué pena! Aarón, después que ellos dijeron sus argumentos, no era la primera vez que Aarón lo había oído a ellos como pueblo, pero a veces mucha gente teme por lo que le pase a su vida cuando debe tomar una decisión o determinación. No sé si ese fue el caso de Aarón, pero algo pasó que no estuvo bien con Aarón. Bendito sea el Señor. Algo no estuvo bien. Porque inmediatamente ellos les ponen el caso de que Moisés se estaba tardando, de que Moisés no había llegado, de que Moisés no sabían que lo que le había pasado. Él de una vez da una orden para complacerlos en lo que ellos querían. Pidió que las mujeres se quitaran sus zarcillos, los niños, los que tuvieran zarcillo de oro, que se los quiten todo. Y penosamente, ¿qué hicieron? Un becerro de oro. Un becerro de oro. Paradójicamente, en vez de esperar, bendito sea el Señor, en vez de tener paciencia, en vez de mantener la templanza, en vez de mantener dominio propio, bendito sea el Señor. Yo quiero aclarar al pueblo de Dios, la bendición nuestra viene pronto. Tenemos que esperar con paciencia, guardar. Bendito sea el Señor, ese momento maravilloso. No nos desesperemos. Aleluya. La desesperación muchas veces lleva al fracaso. Por eso tenemos que tener cuidado. Gloria sea al Señor. Se desesperaron y cometieron ese grave error. Bendito sea Dios. Aleluya. Aarón les hizo el becerro que quisieron. Pero no solamente un becerro, lo adoraron también. No solamente eso, atribuyeron a ese falso becerro que ellos mismos habían hecho, que ese era el Dios que los había sacado de Egipto. Qué duro para Jehová escuchar eso. Dios, que lo sabe todo, lo sabía desde antes que ellos lo hicieran, pero ahora lo ejecutaron ante sus propios ojos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito Dios por los siglos de los siglos. Incluso Dios lo dijo. Gloria al Señor. Que ellos lo estaban haciendo. Versículo 7 del capítulo 32. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses
que te sacaron de la tierra de Egipto. Una gran mentira por ser idólatras. ¿No fue Jehová el Dios Todopoderoso que los sacó con mano fuerte y brazo extendido? ¡Sí! ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Dios nos ha librado a nosotros también de muchos problemas y dificultades. Así que cuando tengamos que darle la gloria a Él, no callemos. ¡Aleluya! Abramos nuestra boca y nuestro corazón y todo nuestro ser y digamos a su nombre sea la gloria. ¡Aleluya! Es porque Dios se lo merece. Él es que ha hecho las grandes maravillas. Él fue que sacó a su pueblo. ¿Cómo cometen ese error de ofenderle en su propio rostro? Bendito sea el Señor. Aleluya. Moisés se apresuró, gloria al Señor. Y luego de todo, Moisés, entonces, versículo 15 dice, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. ¡Wow! ¡Qué joya más maravillosa! Incomparable. Bendito sea el Señor. De un precio, bendito sea el Señor, incontable. Bendito sea Dios. Allí la traía Moisés. Pero cuando llega Moisés, que ya sabe lo que Dios le había dicho, pero cuando uno ve las cosas con sus propios ojos, las cosas todavía son más conmovedoras. Y encuentra al pueblo rindiéndole culto a un becerro, y bailando y comiendo y haciendo fiestas. Penosamente se debilitó un poco, se horrorizó. Bendito sea el Señor. Y las preciosas tablas las lanzó, entendiendo que ellos no eran dignos de recibir tan gran privilegio. Oh, bendito sea Dios. Y así, lástimamente, las primeras tablas que Dios hizo con su propio dedo, que Dios, gloria sea al Señor, había tallado por sí mismo, bendito sea Dios, ahora ya estaban rotas, porque el pueblo había dañado el proceso. Bendito sea Dios. Tengamos cuidado, amados. Hoy somos nosotros el Israel espiritual. Tenemos llamados a salir no a Canaán, la tierra prometida que ellos tenían que ir. Nosotros hoy en día hemos sido llamados para llegar primero allá mismo a la gloria de Dios, a su presencia. Luego estar en la nueva Jerusalén y en la tierra nueva y el cielo nuevo. Los privilegios aún más grandes, gloria sea al Señor, que ellos también tendrán después. Bendito sea el Señor. Pues somos postreros primeros y ellos, gloria sea al Señor, primeros postreros. Pero qué pena y qué tristeza. Bendito sea Dios. Qué triste solo por haber apegadose a deseos de la carne. La idolatría. Uno de los pecados que ya Dios había dicho que no cometieran. Diciendo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de las cosas que hay en los cielos, ni en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres hasta los hijos. Gloria sea al Señor, hasta generaciones. Y Él menciona
la cantidad de generaciones. Qué cosa más triste y dura, bendito sea el Señor, cuando Dios está trabajando a favor de su pueblo y su pueblo se hace terco, de dura cerviz y hace las cosas contrarias al plan y la voluntad de Dios. Aleluya. Pero qué lindo es ver un hombre, gloria al Señor, que luchando por el bien de su pueblo, deseó hasta morir en cierto momento, antes que Dios destruyera por completo al pueblo. Si bien es cierto que muchos perecieron por este pecado, no todo el pueblo quedó consumido, porque Moisés, dice la palabra de Dios, llegó otra vez a la presencia de Dios e intercedió por el pueblo, pidiéndole el favor que no lo raera. Dios le dijo, pero mira, yo voy a hacer de ti, porque le había sido encontrado fiel. Qué lindo es ser encontrado fiel. Todo eso estaba pasando en el monte Sinaí, en la gloriosa manifestación de la presencia de Dios. Moisés había sido encontrado fiel y Dios le dijo, mira, de ti voy a sacar una nación grande, pero yo voy a destruir todo este pueblo. Bendito sea el Señor. Y él le dijo, oh, no lo hagas, Señor. No lo hagas. Recuerda lo que hiciste, las promesas que le hiciste a Abraham, a Jacob, a Isaac y a Jacob. Bendito sea el Señor, que de ellos tú sacarías un pueblo grande. No lo hagas, Señor. Intercesores, ¿verdad? Hoy en día necesitamos intercesores santos, que cuando se presentan en la presencia de Dios, Dios los escucha. Aleluya. Dios escucha sus ruegos y defiende al pueblo, defiende a los débiles y ayuda a levantarse a los que están caídos. Bendito sea el Señor. Allí estaba Moisés. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Dios por los siglos de los siglos. Al final, Moisés le dijo, quítame de tu libro. Y él no era el pecador, ellos eran los pecadores. Pero ¿qué pasó? Dios le dijo, mira, yo raeré del libro al que haya hecho lo malo. En otras palabras, tú no has fallado. Yo no te voy a sacar de ese libro. ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Gloria a Dios! ¡Qué lindo es Dios! A ti no. A ti que eres fiel, no. ¡Aleluya! Pero cada uno pagará por su pecado. Bendito sea el Señor. Aleluya. Pero el plan que Dios tenía de eliminar todo el pueblo no lo hizo, porque Moisés intercedió. Solo algunos cayeron. Bendito sea Dios. Y la misericordia de Dios se sigue manifestando. Gloria al Señor. De una manera gloriosa. Aleluya. Bendito sea Dios. Se sigue manifestando de una manera grande allí en el Sinaí. Entonces nos dice la palabra de Dios, gloria sea al Señor, que Moisés se le requirió volver a hacer las tablas. Yo quiero que nos fijemos en Dios. Dios es muy justo, es misericordioso, es clemente, es fiel. Gloria al Señor. Es amor, pero es justo. Y esa justicia en un momento dado, pues hace cosas como tiene que hacerlas. Moisés le había roto las tablas, Dios no le tomó en cuenta, no lo culpó en ningún momento, dice la palabra de Dios que lo culpó por haber roto esas tablas.
O sea, no aparece ahí donde he estudiado, puede ser que en otro lado, pero históricamente nunca lo he escuchado. ¿Qué pasa? Era horrible el pecado del pueblo. El pueblo había cometido sus graves errores. Pero ¿qué tuvo Moisés que hacer? Tuvo él que buscar la piedra y esculpirla. Amén. Ya Dios no la iba a volver a esculpir por él. Él estaba interesado, entonces tenía que hacer un esfuerzo. Gloria al Señor, aleluya. Versículo 1 y 2. Estamos casi al terminar. Del capítulo 34. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra, como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y le aclaró: prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Estaba allí Dios en el monte y Moisés tenía que volver a subir, y Dios hizo el maravilloso proceso otra vez. Gloria al Señor. Dios, gloria al Señor, permitió que aunque Moisés tuvo que preparar, versículo 4, y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Gloria al Señor. Tuvo que hacerlas él y llevarlas. Gloria al Señor. Y entonces la presencia de Dios descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y yo quiero que ustedes escuchen algo. Gloria al Señor. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Es bueno que reconozcamos lo que Dios hace, y por eso es que existen las alabanzas de su pueblo, porque su pueblo reconoce la grandeza de su Dios. Moisés demostró, gloria al Señor, y entendió, gloria a Dios, que si estaban allí todavía ese pueblo, si muchos de esa multitud estaban allí, era por las piedades, por las misericordias, por la gracia de Dios. ¿Cómo no reconocer cada día que llega, cada día nuevo día de nuestras vidas, que Dios nos lo ha dado? ¿Cómo no reconocer que nosotros a Él le debemos alabanzas por la vida? ¿Cómo no reconocer que nosotros le debemos adoración por las provisiones? ¿Cómo no reconocer que por la salud que tenemos le debemos alabar a Él? A Él sea la alabanza. Gloria al Señor, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo: sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Ya habían cometido todo el pecado que habían cometido.
Aún Moisés seguía intercediendo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Y en un cierto momento él dijo, si tú no vas conmigo, yo no voy. El siervo de Dios entiende que a quien le sirve es a Dios. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Cuando Dios no está en el asunto y usted lo entiende, ¿para qué usted insiste en estar en un asunto que Él no está en eso? Aleluya. Gloria a Dios. Va a salir perdedor, porque solo su gran respaldo como siervo o sierva de Dios es Él, el Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor. En Sinaí, Dios demostró, gloria sea al Señor, por los siglos de los siglos, su amor. En Sinaí, gloria al Señor, Dios demostró su misericordia. En Sinaí, Dios demostró su poder. En Sinaí, Dios demostró su grandeza. Gloria al Señor, aleluya. En Sinaí, Dios demostró también su juicio. Entonces, es importante reconocer que hoy en día, gloria al Señor, cada hombre y mujer de Dios que conoce esa historia debe tratar de saber, entender que el Dios que le servimos es un Dios muy fuerte, muy grande, muy poderoso, y que nuestro temor hacia Él debe permanecer todo el tiempo, adorándole, exaltándole y glorificándole. Dios se manifestó a fin de que su pueblo lo conozca. Por esta hermosa manifestación de Dios en Sinaí, hoy, los siervos de Dios, hoy por hoy, quiero decir, de tiempo atrás, ¿verdad? Todo siervo ha entendido que Dios es grande. Ese fuego encendido, ese monte que temblaba, esas palabras de voz de trueno, aleluya, que el pueblo no podía resistir. Gloria al Señor. Y las manifestaciones anteriores que antecedieron a la llegada del Dios vivo al monte Sinaí, nos demuestran que tenemos un Dios vivo, fuerte, grande, que es supremo y que debemos mantenernos siéndole siempre leales a Él. Hoy en día, a través de su Hijo amado, quien dijo, gloria sea al Señor, que Él es el que tiene la vida, el que da la vida. Si bien la ley moral, gloria al Señor, junto a la ley ritual, fueron dadas allí en el Sinaí, Israel inició como país, gloria al Señor, teniendo una constitución dada por el mismo Dios. Maravilloso, maravilloso, gloria al Señor. No se necesitaron legisladores terrenos para esta hermosa constitución divina. Si bien ellos tal vez no apreciaron tanto lo que se le estaba dando, no lo entendían, aunque hoy en día lo reconocen, gloria al Señor. Amén. Pues saben que Jehová es su Dios y ellos no cambian a Jehová como Dios. Bendito sea el Señor. Tuvieron tiempos de debilidades y manifestaron debilidades como en los libros de Jueces y otras historias, reyes. Bendito sea el Señor. Pero se han mantenido entendiendo que Dios es su único Dios. Los fieles, el remanente no ha soltado, bendito sea Dios, el conocimiento de Dios sobre todas las cosas. Nosotros entendemos que la ley está dividida en dos partes.
la ley moral y la ley ritual. Toda la ley ritual se cumplió en Cristo. Al llegar Cristo, el Cordero de Dios, se cumplió en él todo aspecto ritual. Pero la ley moral continúa hoy en día. Y tenemos que es encabezada por dos grandes mandamientos. Uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dos, a tu prójimo lo amarás como a ti mismo. Nosotros hoy sabemos, y muchos lo hemos sabido de hace tiempo, que en su misericordia Dios descendió a la tierra para dar leyes y mandatos a los terrenales con el fin de ayudarnos a reconciliar con Él y que un día maravilloso, incluso a través de su Hijo amado, podamos llegar ante su presencia. Vamos a luchar, hermanos. Vamos a entender que el Dios del Sinaí, su gloriosa presencia manifiesta allí, se sigue manifestando hoy en día en medio de su pueblo, sanando, libertando, cambiando su vida, transformando su vida, hoy en la divina persona de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Seamos leales al Dios que se ha manifestado a nuestro favor y démosle gloria, honra y alabanza, y que nuestro nombre, al ser leales, jamás sea borrado del libro suyo. Dios me les bendiga grandemente. Dios les guarde.